Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes que nos escuchan de todas partes del mundo, de todas partes del continente hispanohablante. Bien, el día de hoy venimos con una nueva parte del libro El arte de tener razón, un gran libro. Un libro que en realidad nos enseña cómo a defendernos, cómo expresar nuestros puntos para saber si estamos bien o mal. Ustedes entienden. Bien. No queremos dar mucho más preámbulo, nos quedan tan solo 16, menos de 16 páginas para acabar este tremendo librazo. Vamos a darle. Empecemos. Estratagema 26. Un golpe brillante. Estratagema 26. Un golpe brillante es lo que se conoce como retorcio argumenti, dar la vuelta al argumento. Es decir, cuando el argumento por el adversario quiere utilizar para su defensa, puede ser utilizado mejor en su contra. Por ejemplo, él dice: no es más que un niño, déjalo en paz, no se lo tengas en cuenta. Retorcio: precisamente porque es un niño, se le debe tener en cuenta y corregirle, para que no se arriesguen a las malas costumbres. Estratagema 27. Si inesperadamente el adversario se muestra irritado ante un argumento, debe utilizarse tal argumento con insistencia, no solo porque sea el más indicado para irritarle, sino porque es de suponer que se ha tocado la parte más débil de su razonamiento y porque si sigue por ahí, habrá de obtenerse mucho más de lo que se muestra a simple vista. Estratagema 28. Este estratagema está especialmente indicado para cuando discuten personas doctas ante un público que no lo es. Si no se tiene ningún argumentum ad rem y ni siquiera un ad hominem, se intenta un ad auditorias, el auditorio. Esto se arguye una observación inválida, cuya invalidez solo reconoce el experto. Si bien el adversario no es así el auditorio a sus ojos, nuestro adversario pasará por ser el derrotado, y aún más rotundamente, si la observación que se hizo pone en ridículo de algún modo su afirmación. La gente está enseguida dispuesta a la risa, y se obtiene el apoyo de los que ríen. Para mostrar la nulidad del comentario, el adversario tendrá que debatir largamente y remitirse a los principios de la ciencia o a otra cosa por el estilo, con lo que no obtendría fácil atención. Ejemplo, el adversario dice: en la formación de la costa rocosa primigenia, la masa desde la cristalización, el granito y toda la roca restante se hallaba fluida a causa del calor, es decir, derretida. El calor debió de ser por lo menos 200 grados Reich. La masa cristalizó bajo la superficie marina que la cubría. Hacemos el argumento ad auditorium, aduciendo que bajo aquella temperatura, ya incluso antes de los 80, el mar habría cocido y se habría esfumado en forma de vapor. Los espectadores ríen. Para refutarnos, nuestro adversario tendría que demostrarnos que el punto de ebullición no depende solo del calor, sino también de la presión atmosférica, y que ésta es tan intensa que incluso si la mitad del agua marina sube en forma de vapor, aún la temperatura de 200 grados Richter no da en lugar la cocción alguna. Mas él no se aventura a demostrarlo, pues para quienes no son físicos se necesita prácticamente todo un tratado. Estratagema 29. Si se advierte que vamos a ser vencidos, hacemos una diversión, es decir, comenzamos repentinamente a hablar de otra cosa totalmente distinta, como si tuviese que ver algo con el asunto en cuestión, y constituyese un nuevo argumento en contra del adversario. Esto ocurre con cierto disimulo si, a pesar de todo, la diversión está relacionada, aunque solo sea de forma general, con el tema en cuestión, o descaradamente cuando solo se usa para huir del adversario y no tiene absoluto nada que ver con el tema. Por ejemplo, a la vez que en China no se conceden cargos públicos por nobleza de cuna, sino a todos los que se otorgan como consecuencia de exámenes. Mi oponente afirma que precisamente el saber no capacita más para el ejercicio de un cargo público que la excelencia del nacimiento, que él tiene en mayor consideración. Mas ahora estaba perdido. Enseguida hizo la diversión aduciendo que en China se castiga a todos los estamentos con bastonazos, lo que reaccionó con el consumo excesivo de té, dos cosas que reprocha a los chinos.
Quien a continuación se deja enredar por esto, habría sido desviado y perdería con ello la victoria que habría estado a punto de obtener. La diversión es descarada cuando abandona por completo el asunto en cuestión y ataca con algo parecido a esto. Sí, y eso que usted afirmaba recientemente en cualquier caso, etcétera. Pues yo, pues, pues esto ya se corresponde en cierta manera con el ataque personal, del que se trata debidamente en la última estratagema. Considerando en sentido estricto, la diversión es un Considerada en sentido estricto, la diversión es un estadio intermedio entre el argumentum ad personam y el argumento ad hominem. Cuán común y natural es este estratagema lo confirma toda la disputa entre gente vulgar. Cuando uno hace al otro reproches personales, éste no responde con su refutación, sino con recriminaciones personales en contra del adversario, dejando sin responder los reproches a que él le haya dirigido y admitiéndolos igualmente. Hace como Escipión, que no atacó a los cartagineses en Italia sino en África. En la guerra tal diversión es muy útil cuando se hace a tiempo. En las disputas es mala, pues los propios reproches se dejan sin respuesta y el auditorio llega a conocer lo peor de ambos contrincantes. En la discusión se utiliza faute de mieux, a falta de algo mejor. Estratagema 30. El argumento ad verecundiam, argumento al respecto, en vez de razones se usan autoridades elegidas a la medida de los conocimientos del adversario. Unos quisque renbaut crede quam judicare, cualquiera prefiere creer a discurrir. Dice Séneca, de Vita Beata 1:4. Se tiene un juego fácil si tenemos de nuestra parte una autoridad que el adversario respeta. Podrán utilizarse muchas más autoridades cuando más restringidos sean sus conocimientos y capacidades. Si éstas fueran de primer orden, entonces habría muy pocas o ninguna. Como mucho aceptará aquellas a las que se atenga alguien versado en una ciencia, arte u oficio de los que él apenas posea conocimiento alguno, aunque con qué pesar. La gente común, en cambio, siente gran respeto por los especialistas de cualquier clase. No sabe que quienes hacen profesión de una cosa ama más el beneficio de ella que obtiene de dicha profesión. Además, el que enseña una materia raramente le conoce en profundidad, pues precisamente a aquel que la estudia profundamente le sobra poco tiempo para la enseñanza. Para el vulgus, plebe, existen muchísimas autoridades que se respetan. Si no tiene alguna autoridad adecuada en caso, se sustituye por otra que sea solo aparentemente, y se le adopta aquello que fue dicho en un sentido distinto bajo otra circunstancia. Las autoridades que el adversario no comprende en absoluto son las que frecuentemente producen mayor efecto. Las personas no cultivadas, sienten un particular respeto por las florituras griegas y latinas. En caso de apuro, no solo se puede tergiversar la autoridad, sino también falsificarse o incluso esgrimir alguna de invención propia, pues la mayoría de las veces el adversario no tiene el libro a mano o no sabe cómo consultarlo. El más bonito ejemplo de esto se lo proporciona el francés Curé, quien para no tener que pavimentar el trozo de calle enfrente de su casa, como era la obligación para todos los demás ciudadanos, se amparó en una sentilla bíblica: Pavent illi, ego no plebo. Quieran los otros temblar, yo no tiemblo, lo que fue interpretado por los espectadores que entendían algo de latín como pavent viene del francés paver, pavimentar. Esto convenció a los delegados de la comunidad. También se utilizaba los prejuicios comunes como autoridad, pues la mayoría opina con Aristóteles. Decimos que es correcto lo que sí le aparece a la mayoría. Efectivamente, no existe ninguna opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten su propia. Si llegada a la hora convencerles, se les arguye que tal opinión es aceptada universalmente. El ejemplo obra tanto en su pensamiento como en los actos. Son como ovejas que siguen el carnero a donde quiera que vaya. Les es más fácil morir que pensar. Es curioso que la universalidad de una opinión tenga en ellos tanto peso, pues que pueden observar en sí mismos con qué facilidad se aceptan opiniones sin juicio previo por una sola fuerza del ejemplo. Pero no se dan cuenta que les falta cualquier tipo de reflexión.
Solo los elegidos pueden decidir. Con Platón, la multitud tiene opiniones variadas, lo que quiere decir lo que el vulgus tiene muchas patrañas en la cabeza, y si no quiere desentenderse de ellas tendría un inmenso trabajo. Estratagema 31. Cuando no se tiene nada que oponer a las razones expuestas por el adversario, uno se declara fina e irónicamente incompetente. Lo que usted dice supera mi pobre capacidad de comprensión. Probablemente será muy justo, mas yo no acierto a comprenderlo, por lo tanto renuncio a cualquier juicio. Con esto se insinúa al auditorio, al que se ha tenido en cuenta en todo momento, que lo que se ha dicho es absurdo. Así muchos profesores de la vieja escuela eclesiástica declararon al parecer la crítica de la razón pura. O mejor, cuando ésta empezó a suscitar interés, nosotros no la comprenderemos. Con eso creyeron haber resuelto el asunto, pero cuando algunos adeptos de la nueva escuela les demostraron que realmente tuvieron razón al afirmar que no lo habían comprendido, se pusieron muy de mal humor. Este estratagema debe utilizarse únicamente allí en donde se trata seguro de ser más estimado por el auditorio que el adversario. Por ejemplo, un profesor contra un alumno. En realidad pertenece al estratagema precedente, ya que es una manera especialmente maligna de hacer valer su propia autoridad en vez de atenerse a razones. La jugada contraria es la siguiente. Permítame con su gran capacidad de penetración. Debe ser para usted algo muy sencillo de comprender, por lo que únicamente mi mala exposición tiene la culpa. Y así dale en las narices, que tenga que entenderla no les volens, quiera o no quiera, con el que quedará claro que efectivamente no lo había entendido. Así se trocó el argumento. Él quiso insultar absurdo, nosotros le demostramos incomprensión. Ambas cosas con la mala exquisita cortesía. Estratagema 32. Una forma rápida de invalidar o al menos hacer sospechosa una afirmación del adversario que no nos conviene es sumirla bajo una categoría aborrecible, con la que pueda tener alguna semejanza, con lo que se relaciona sin más. Por ejemplo, esto es maniqueísmo, esto es arrianismo, esto es pelagianismo, esto es idealismo, esto es espinosismo, esto es panteísmo, esto es brownianismo, esto es naturalismo, esto es ateísmo, esto es racionalismo, esto es espiritualismo, esto es misticismo, etc. Todos estos ejemplos que desvalidan A. Con lo que suponemos dos cosas. Uno, que la afirmación es idéntica o al menos está contenido en tal categoría y podemos exclamar, oh, esto no es nuevo para nosotros. Y dos, que tal categoría ya está refutada del todo y no se puede contener ni una sola palabra de la verdad. Estratagema 33. Esto será verdad en la teoría, pero en la práctica es falso. Mediante este sofisma se conceden las razones, pero se niegan las consecuencias. Esta es contradicción con la regla a ratione ad rationem, valet consequentia. Tiene que haber consecutividad necesaria entre la causa y el efecto. Tal afirmación se supone una imposibilidad. Lo que en la teoría es verdadero debe serlo también en la práctica. Si esto no se verifica, habrá un fallo en la teoría. Algo se omitió y no salió bien la cuenta. Consecuentemente, también la teoría es falsa. Estratagema 34. Si el adversario no da una respuesta precisa o una pregunta o un argumento, o no toma la posición concreta alguna al respecto, sino que se va de respondiendo contra otra pregunta o con respuesta esquiva o con algo que carece de relación alguna con el asunto en discusión, pretendiendo desviar el tema hacia otra parte. Es signo evidente de que hemos tocado, a veces sin saberlo, uno de los puntos débiles. Se trataría por su parte de un enducimiento relativo. Urge, pues, mantenernos en el punto que hemos tocado sin soltarlo, y más aún cuando nos vemos en qué consiste la flaqueza con la que dimos. Estratagema 35. Que si es practicable hace innecesarias rodas las demás. En vez de influir en el intelecto con razones, se influye en la voluntad por medio de motivos. De este modo, tanto el adversario como el auditorio, si es que posee los mismos intereses que aquel, se ganan al instante para nuestra opinión, aunque éste provenga del manicomio. Y es que casi siempre tiene más que una pizca de voluntad que un quintal de juicio y de persuasión. Naturalmente este estratagema solo es el resultado bajo determinadas condiciones, cuando puede hacer saber abiertamente al adversario que si se dejase de valer su opinión, la consecuencia que seguiría de ello sería muy perjudicial para sus propios intereses. La soltará enseguida con la misma rapidez que la arrojaría un hierro candente que hubiese agarrado por descuido. Por ejemplo, si un clérigo defiende un dogma filosófico y se le hace notar que está en contradicción del dogma fundamental de su iglesia, enseguida renunciará a mantenerlo.
Un terrateniente afirma la excelencia de las máquinas en Inglaterra, en donde una máquina de vapor realiza el trabajo de varios hombres. Se le responde que muy pronto también los carros de caballos serán sustituidos por máquinas de vapor, y que los numerosos caballos de sus cuadras tendrán que bajar el precio. Ya se verá qué es lo que ocurre, que en estos casos el sentimiento de uno de estos oponentes concuerda con la máxima, quanterem innocem legem sancissum in quam, con cuanta felicidad denunciamos una ley inicua que se manifiesta en contra nuestra. Horacio, Sátiras 1.367. Lo mismo sucede cuando el auditorio forma parte, como nosotros, de una secta, corporación, sindicato, club, etc. Mientras que el adversario no. Por muy justa que sea su tesis en cuanto anunciamos que va en contra del interés de la mencionada secta, corporación, etc., todos los presentes reprobarán los argumentos del adversario, por más óptimos que sean, teniéndolos por débiles y miserables, mientras que los nuestros, en cambio, aunque carezcan de fundamento alguno, se tendrán por justos y acertados. Intellectus lumis isis non et recipt infusionem a voluntate et effectivus. El intelecto no es una luz que arda sin aceite, sino que está alimentado por la voluntad y las pasiones. Paco novum organum. Puede describirse también este estratagema como agarrar el árbol por la raíz. Comúnmente se lo conoce como argumentum ab utili, argumento desde la utilidad. Estratagema 36. Desconectar y aturdir al adversario con absurda y excesiva locuacidad. Esto tiene que ver con que frecuentemente cree los hombres, al escuchar palabras huecas, que se trata de graves pensamientos. Si el adversario es consciente de su propia debilidad y lo oculta, si está acostumbrado a escuchar causas que no entiende haciendo como si las hubiese entendido, entonces puede impresionarle, si con aire de seriedad y haciendo lo que parezcan verdades profundas, se le espetan los mayores absurdos como si fueran la prueba palpable de lo que se desea defender. Frente a ellos perderá el nido, la vista y el pensamiento. Como se sabe, algunos filósofos han utilizado recientemente este estratagema ante el público alemán, obteniendo con ello un extraordinario aplauso, ya que se trata de ejemplo odioso. Tomaremos por ilustrarlo un fragmento de la obra Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield. Estratagema 37. ¿Qué debería ser una de las primeras, cuando el adversario, llevando de hecho razón, ha tenido la mala suerte de elegir para su defensa una prueba inadecuada que podemos invalidar fácilmente? Damos con eso todo el asunto refutado. En el fondo lo que hacemos es sustituir un argumento ad hominem por uno ad rem. En caso de que él o los presentes no aporten una prueba mejor, habremos vencido. Por ejemplo, alguien que pueda demostrar la existencia de Dios aduce como prueba el argumento ontológico que, como bien sabe, es muy fácil de refutar. De esta manera pierden los malos abogados con buena causa. Pretenden defenderla con una ley inadecuada, mientras que la adecuada no se les ocurre. Y el estratagema final. Cuando se advierte que el adversario es superior y se tiene las de perder, se procede ofensiva, grosera y ultrajantemente. Es decir, se pasa el objeto de la discusión, puesto que se haya perdido la partida, a la persona del adversario, a la que se ataca de cualquier manera. Puede denominarse a este procedimiento argumentum ad personam, distinguiéndolo así al argumento ad hominem, que consiste en alejarse del objeto de la discusión atacando alguna cosa secundaria que ha dicho o admitido el adversario. Ad personam, en cambio, se procede abandonado por completo en el objeto de discusión y atacando a la persona del adversario. Así, uno se torna insolente y burlón ofensivo y atacando a la persona del adversario. Así, uno se torna insolente y se trata de pasar de la apelación de la fuerza del espíritu a la fuerza del cuerpo o a la bestialidad. Esta regla es muy popular, como todo el mundo está capacitado para ponerla en práctica, se utiliza muy a menudo. Querrá ahora saberse cuál será la contrarregla valedera por la otra parte, pues si también sigue por el mismo camino, la causa acabará en pelea o duelo, en un proceso por injurias.
Se equivocaría irremediablemente quien pensara que le bastara solo con que, a su vez, no se proceda personalmente contra el contrario. Es un hecho comprobado que si con toda tranquilidad se le demuestra que no tiene razón y que se juzga y piensa falsamente, algo acontece en toda la victoria dialéctica. Se le irritará más que en una expresión grosera y ofensiva. ¿Por qué? Porque como dice Hobbes, omnis an voluptas omnis a la claritas ineosita es quod bateum quisbus, toda la alegría del ánimo y todo contento reside en que haya con alguien, al compararse, uno que pueda tener alto sentimiento de sí mismo. Y es que nada importa más a los hombres que la satisfacción de su vanidad, siendo la herida más dolorosa aquella que le afecta. De esto provienen los dichos como antes la honra que la vida. Tal satisfacción de la vanidad surge por lo general de la comparación de uno mismo con los demás bajo cualquier aspecto, pero principalmente en el que concierne la inteligencia. Esto comprueba efectivo, de hecho, y con gran intensidad en la discusión. De ahí la palabra de la rabia del vencido, aunque no tenga razón, y de ahí de que recurra extremadamente como último medio a este estratagema final. A esto se le puede responder simplemente con gentileza por nuestra parte, mucha sangre fría. Sin embargo, puede servir de gran ayuda si en cuanto se advierte que el oponente nos ataca ad personam, las personas tranquilamente con eso no tienen que ver con el asunto y proseguimos a la continuación con la demostración para probar su error, sin hacer caso alguno de la ofensa. Pero esto no se le da bien a cualquiera. La única contrarregla segura es por tanto aquella que ya Aristóteles indica en el último capítulo de los Tópicos 1.8. No discutir con el primero que salga al paso, sino con aquellos que quienes conocemos y los cuales sabemos que poseen la inteligencia suficiente como para no comportarse absurdamente, y que se avergonzarían si así lo hicieren, que discuten con razones y no con demostraciones de fuerza, y que atienden a razones y son consecuentes de ellas, y en definitiva, con quienes sean capaces de valorar la verdad, de escuchar con agrado los buenos argumentos, incluso los labios del adversario, y que poseen la suficiente ecuanimidad como para admitir que no tienen la razón cuando la otra persona la tiene. De esto se deduce, les deja que digan que lo que quieran, pues despiertere et jus gentium, todo el mundo tiene derecho a desbarrar. Piénsese además en lo que dice Voltaire, la paz baudencore mieux levetire. Se valora más la paz que la verdad. Y un dicho árabe, los frutos de la paz penden del árbol del silencio. A menudo la discusión, ya que se trata de una colisión de cabezas, es de mucha utilidad para ambas partes, pues sirve para la rectificación de las propias ideas y además para promocionar nuevos puntos de vista. Si bien ambos contrincantes deben estar igualados en cuanto a cultura e inteligencia, si a uno de ellos les falta la primera, no entenderán todo, no estará a un nivel, a la misma altura. Si le falta la segunda, el rencor se sentirá por ello y le instigará a actuar deslealmente con astucia o grosería. Entre la discusión, un coloquio privado y familiar, y a la discusión solemne y pública de categórica, no hay una diferencia esencial, solo que en esta última se requiere con el responder, siempre obtendrá la razón contra el oponente, y por eso, en caso de ser necesario, el press lo socorra, y también que es la última, sea argumento más formalmente que se complace en vestir sus argumentos con rigurosidad silogística. Pliegos anexos. Sobre la controversia. La controversia, la discusión sobre un asunto teórico, puede ser sin lugar a dudas algo muy fructífero para las dos partes implicadas en ello, ya que sirve para rectificar o afirmar los pensamientos de ambas y también motiva que surjan otros nuevos. Es un roce o colisión de dos cabezas que frecuentemente produce chispas, pero también se asemeja al choque de dos cuerpos en el que el más débil lleva la peor parte, mientras que el más fuerte sale ileso y lo anuncia con sones de victoria. Teniendo esto en cuenta, es necesario que ambos contrincantes, por lo menos en cierta medida, se aproximen tanto en conocimientos como en ingenio y habilidad, para que de este modo se hallen en igualdad de condiciones. Si a uno de los dos le faltan los primeros, no estará a un nivel, a la debida altura, con la que no podrá comprender los argumentos del otro. Es como si en el combate estuviera fuera de la palestra. Si le falta lo segundo, la indignación que esto le provocará le llevará paso a paso a servirse toda la clase de engaños, enredos e intrigas en la discusión, y si lo demuestran, terminará por ponerse grosero.
Por eso, en principio, un docto debe abstenerse de discutir con quienes no lo sean, pues no puede utilizar contra ellos sus mejores argumentos, que carecieran de validez ante la falta de conocimientos de sus oponentes, ya que éstos ni pueden comprenderlos ni ponderarlos. Sí, a pesar de todo, y no teniendo más remedio, intenta que los comprendieran. Casi siempre fracasará. Es más, con un contraargumento malo y ordinario, acabarán por ser ellos quienes los ojos del auditorio, compuesto a su vez por ignorantes, tengan la razón. Por eso dice Goethe, nunca incauto te dejes arrestar a discusiones, que el sabio que discute con ignorados, expanse a perder también en su norte. Ok, muy interesante hasta ahora la parte de acá. Pero aún se tiene peor suerte si al adversario le falta ingenio e inteligencia, a no ser que sustituya este defecto por un anhelo sincero de verdad e instrucción. No siendo así, se sentirá enseguida herido de su parte más sensible, y quien discute con él notará enseguida que ya no lo hace contra su intelecto, sino contra lo radical del ser humano, es decir, que tiene que vérselas con la voluntad del adversario, que lo único que busca es quedarse con la victoria, sea por faz o por nefas. De ahí que su mente ya no se ocupe entonces de otra cosa más que de sus astucias, ardides y toda clase de engaños hasta que, agotados estos, recurra para terminar la grosería, con el único fin de compensar una de otra manera sus sentimientos de inferioridad y según el rango y las relaciones de los contrincantes, convertir la pugna de los espíritus en una lucha cuerpo a cuerpo, en donde se espera tener más posibilidades de éxito. Así pues, la segunda regla es que no se debe discutir con personas de inteligencia limitada. Como puede verse, en pocos serán aquellos con los que se puede entablar una controversia. En realidad, solo debe hacerse con quienes constituyen una excepción, en cambio que la gente que constituye la regla de toma muy mal y hay el hecho mismo de que no se comportaran con su opinión. Más para eso tendrían que disponerla de tal manera que pudiera ser compartida. Aún así lleguen a recurrir a esa última ratio solutium, a la que más arriba nos referíamos. En controversia, con ellos casi siempre se tendrá algún disgusto, porque no solo habrá que vérselas con su incapacidad intelectual, sino además también con su mala moral, que habrá de mostrarse repetidas veces en su comportamiento a lo largo de la discusión. Las astucias, ardides y bajezas a las que se recurre con el propósito de tener la razón son tantas y tan variadas, y se repiten con tanta regularidad, que en los años anteriores constituyeron para mí materia de reflexión. Esta se limitaba a los aspectos puramente formales de aquellos una vez reconocidos, que aun siendo tan diversos los temas de las discusiones, así como las personas de ellas implicadas, una y otra vez durante su transcurso, volvían a manifestarse las mismas astucias e idénticos ardides. Por eso reuní las estrategias más utilizadas en la discusión y coloqué a cada una de ellas con lo propio de su esencia, le ilustré con ejemplos y distinguí a cada cual con su nombre particular. Finalmente añadía además medios de utilizar contra ellas, es decir, las paradas correspondientes a cada ataque. De esto surgió toda una dialéctica erística formal. En ella ocupaban ya las eludidas argucias o estratagemas, en cuanto que figuras dialético-erísticas, el mismo lugar que ocupan en la lógica de las figuras silogísticas y en la retórica las figuras retóricas, con la que tienen en común en gran medida son innatas, puesto que esta práctica precedente de la teoría, es decir, para usarlas es innecesario haberlas aprendido antes. Esta definición, puramente formalmente, sería un complemento de aquella técnica de la razón, que consiste en lógica dialéctica y retórica, cuya exposición se encuentra en el capítulo noveno del tomo segundo de mi obra capital. Como que yo sepa, no había intento alguno de esta clase. No puedo servirme de ningún estudio previo, si bien utilizado de cuantos en cuanto a los tópicos de Aristóteles, aprovechando de ellos para mi propósito algunas reglas para formular y refutar enunciados. Esto, de forma más compleja, debió de haberse referido a la obra de Teofrastro, que menciona Diógenes Laercio, discusión sobre la teoría de los discursos erísticos, que se ha perdido junto a todos los escritos de retórica. De libros recientes, el que más me aproxima a mi propósito es el del profesor Hallen de
Allí en 1718, pues en los capítulos sobre la ultra expone varios engaños erísticos, aunque solo se refiere a las discusiones formales académicas en general, la manera que tiene de tratar el tema es superflua e insuficiente, cosa que suele ser normal en este tipo de productos académicos. Además, es un latín excesivamente malo. El método Disputa-Ponti de Joachim Lehm, aparecido un año después es decididamente mejor, pero no contiene nada que sirva a mi propósito. Al efectuar ahora la revisión de mi trabajo anterior, encuentro, sin embargo, que ya no tengo ánimos para llevar a cabo una completa y minuciosa observación de los rodeos y argucias que utiliza la malignidad natural humana para disimular sus carencias. Por eso lo dejo a un lado. Pero aquellos que en el futuro deseen hacer algo de este respecto y para hacerlos más detalladamente a mi modo de tratar el asunto, quiero indicar aquí algunas de estas estratagemas como prueba. Pero antes, y también de aquel trabajo, deseo exponer lo que sería en resumen de lo esencial en toda la discusión, el andamiaje abstracto comparable al esqueleto, la condición indispensable de toda controversia, es decir, lo que se servirá como una osteología de esta y que debido a su transparencia y claridad, bien merece que se lo exponga aquí. Esto es el siguiente. En toda discusión, ya sea pública, como las que se entablan en las aulas académicas y en los tribunales, o las que se sostienen por simple diversión, se procede a la siguiente manera. Se presenta una tesis que se debe de ser refutada. Para lograrlo hay dos modos y dos vías. Los modos son ad rem y ad hominem, o ex concessis. Solo con el primero derribamos la verdad absoluta o objetiva de la tesis, en cuanto que demostramos que no coincide con la cualidad a la causa del objeto de que se habla. Aún el otro, en cambio, derribamos únicamente su verdad relativa, en cuanto que demostramos que la tesis contradice a otras afirmaciones o concesiones de su defensor, o que sus argumentos son insostenibles. Con esto, queda indeterminada la verdad objetiva de la cosa propiamente dicha. Por ejemplo, si en una controversia sobre asuntos filosóficos de ciencias naturales, el adversario, que naturalmente tendrá que ser un inglés, se permitirá presentar argumentos bíblicos, tendría que refutarle con argumentos parecidos, aunque no fuesen que meros argumentos ad hominem, que nadie decide. Es como si pagase a alguien con su misma moneda. En algunos casos incluso puede compararse de este modus procedendi al acusador que presenta ante el tribunal un pagaré falso con el acusado, pero, siendo análogo a este último procedimiento, la mera argumentación ad hominem tiene la ventaja de la brevedad, ya que con frecuencia, tanto uno como el otro caso, la verdadera y exhaustiva explicación del asunto sería muy difícil y complicada. Las dos vías son la directa y la indirecta. La primera ataca la tesis en sus fundamentos, la otra son sus consecuencias. Aquella demuestra que no es verdad, esta que no puede ser, lo consideraremos más detenidamente. Ok, esto es como un extra, ¿no? Refutando por vía directa, es decir, atacando a los fundamentos de la tesis, mostrando que estos no son verdad, aduciendo nego majorem o nego minorem. Cuanto que con ambos procedimientos atacamos la conclusión que fundamenta la materia de la tesis, o reconocemos aquellos fundamentos pero mostrando, sin embargo, que la tesis no se sigue de ellos, aduciendo negro consecuente, con lo cual atacamos la forma de la conclusión. B. Refutando por la vía indirecta, atacamos la tesis en sus consecuencias para deducir la falsedad de estas. En facultad de la ley al facilite ration ad facilitem, ratios valet consequentia. De la falsedad de la consecuencia se sigue la falsedad del fundamento, su propia falsedad. Podemos servirnos de esto para la manera más instantánea de la apagogue. A. La instancia, instancis, es un simple exceplo in contrarium. Refuta la tesis mediante la aportación como prueba de cosas o relaciones que están comprendidas en su enunciado, es decir, que se deducen de ella, pero que en las manifestantemente no aplica el enunciado en la tesis, por lo que no puede ser verdad. B. Utilicemos el apagogue cuando aceptamos la tesis como si fuera verdadera, pero en combinación con otras tesis cualquiera, reconocida abiertamente como verdadera,
que unimos la primera de la forma tal que puede ser ambas consideradas como premisas de un silogismo del que se sigue la conclusión manifestante falsa, en tanto que contradice la naturaleza del objeto o contradice las demás afirmaciones de quien lo formuló la tesis. La pagoge puede así, dependiendo del modus, ser simplemente ad hominem o ad rem, si las verdades que se refuta la conclusión son incuestionables, o bien verdaderas, evidente a priori. Habremos conducido al adversario ad absurdum. Con esto probamos que la falsedad de la conclusión debe radicar en la tesis, pues al ser otra premisa de la verdad indiscutible, la primera tiene que ser falsa. Toda forma de ataque en la discusión puede reducirse al procedimiento aquí presentado. Dichos ataques son la dialéctica, lo que esgrima son las estocadas regulares, en tercera, cuarta, etc. En cambio, las artimañas, estratagema que yo he reunido serían comprobables las fintas y finalmente los ataques personales en la discusión, a los que los maestros universitarios del esgrima llaman golpes bajos. Como prueba y ejemplo, aquellas estratagemas que reuní sirven las siguientes. Séptima estratagema. La ampliación. La tesis del adversario se interpreta dándole un sentido más amplio de que él pretendía o incluso que ha sido expresado, para luego refutarla cómodamente bajo ese sentido. Ejemplo. A afirma que los ingleses superan en el arre dramático a todas las demás naciones. B responde con lo que parece un Einstein contrario, que en música y por consiguiente también se refiere a la ópera, sus aportaciones eran escasas. De aquí se deriva que para parar este embate, al sugerir la contradicción, se restrinja enseguida la propia tesis a los términos en los que se le expresó o se la reduzca. Todo lo que sea posible a sus límites más estrechos, por cuanto más general sea una afirmación, a tantos más ataques será expuesta. Octava estratagema. Uso abusivo de la consecutividad. Se añade a la tesis del adversario a menudo tácticamente una segunda tesis que está emparentada con aquella mediante el sujeto. Un sujeto o un predicado. De esas dos premisas se saca la conclusión falsa, casi siempre aborrecible, que atribuye al adversario. Ejemplo. A. A celebra que los franceses expulsarán a Carlos X. Bañada enseguida. ¿Es que usted quiere que expulsemos a nuestro rey? La premisa que él tácticamente ha añadido es la siguiente: aquellos que expulsan a su rey son loables. Esto puede reducirse también a la falacia de dicto secundum quae dictum seplier. Falacia consiste en interpretar en sentido amplio lo que se dijo en sentido restringido. Novena estratagema. La diversión. Si durante la controversia se advierte que la cosa no va bien y que el adversario lleva las de ganar, se procura evitarlo a tiempo mediante un muteato de controversia, es decir, desviando la discusión del asunto principal a otro asunto de carácter secundario, y en caso apuro, incluso saltando directamente a otra cosa. Luego se intenta describir a este del adversario para combinarle una situación de asunto principal y convertirla así en el tema de debate, de manera que el adversario tenga que dejar a un lado la partida a medio ganar para defenderse de nuevo. Si desgraciadamente se topa otra vez con un argumento difícil de refutar, se vuelve a saltar de nuevo a otro asunto, pudiéndose repetir esto 10 veces más en un cuarto de hora. Si es que el adversario no ha podido antes la paciencia, estas diversiones estratégicas se efectúan con habilidad si se lleva la controversia imperceptiblemente y poco a poco en un asunto emparedando con los objetivos en cuestión, a ser posible algo relacionado con él, pero conceptualmente distinto. Y es menos discreto cuando simplemente se mantiene el conceptualmente objeto de la tesis, pero se obtiene sobre el tapete otras relaciones suyas que no tienen nada que ver con las que se están cuestionando. Por ejemplo, si hablan del budismo chino, no se pasa a hablar del comercio del té, pero si ni siquiera esto puede ponerse en práctica, se ataca entonces a cualquier expresión empleada casualmente por el adversario, llevando de esta manera la controversia a un nuevo terreno para verse libre del anterior. Por ejemplo, si el adversario utiliza la expresión «aquí precisamente está el misterio del asunto», se le interrumpe rápidamente. «Ah, si habla usted de misterios y de mística, entonces no cuente conmigo, pues esto es, pues en lo que a esto respecta, etcétera, etcétera», y así habrá ganado amplitud del campo. Pero si tampoco hay ocasión de esto, entonces con todo descaro se salta de repente a otro asunto completamente ajeno con algo parecido a lo siguiente. «Ah, y eso usted afirmó antes», etcétera. De entre todas las estrategias de las que instintivamente se sirven a los discutores desleales, la diversión es la que más querida y más utilizada y casi inevitable en cuanto se ven comprometidos. De tales estratagemas, reuní y expuse cerca de 40, pero el examen de todos estos
subterfugios que junto a la tosudez, vanidad e improbidad aún se hermanan con la cortedad e incapacidad humana, me resulta algo repugnante. Por lo demás, me basta estas pruebas para tomar en serio las razones antes aludidas y evitar las discusiones con este tipo de gente, que es el que más abunda. En todo caso, se puede intentar ayudar a la inteligencia de otro con argumentos, pero en cuanto se note la terquedad con su contraargumentación, debe dejarse el asunto al instante, pues poco ha de faltar para que el adecuado a los engaños, y lo que en teoría era sofisma en la práctica es una vejación. Las estratagemas de las que se habló, son todavía más dignas que los sofismos, pues ellas la voluntad se pone la máscara de la inteligencia para representar un papel, algo que siempre es abominable. Pocas cosas despiertan tanta indignación como advertir a alguien que carece de intenciones para comprender. Quien no permite que prevalezcan las buenas razones el adversario denota tener, o bien una inteligencia simplemente débil, o bien sometida por el dominio de la propia voluntad, es decir, indirectamente debilitada. De ahí que solo debemos ensalzarnos con alguien así cuando la condición del oficio o la imposición del deber lo hagan necesario. Con todo debo admitir, para darle su parte de razón a los engaños mencionados, que muchas veces podemos actuar apresuradamente al renunciar a nuestra opinión antes de un certero argumento del adversario. Sentimos verdaderamente la fuerza de que uno de estos argumentos cuando lo teníamos adelante, así como los contraargumentos u otra cosa se pudiese sostener nuestra opinión y tal vez salvarla. No se nos ocurren con presteza. Si damos entonces nuestra tesis por perdida, puede ocurrir que, con eso, seamos precisamente infieles a la verdad, pues quizás se descubra más adelante que éramos nosotros quienes teníamos razón, pero que, dada la debilidad y escasa confianza en nuestra causa, habíamos cedido ante la impresión momentánea del contrario. Incluso puede que la prueba de los que defendimos nuestra tesis fuera realmente falsa, pero no obstante, hay otra correcta para defenderla. Ante tal impresión, ocurre que incluso gentes sinceras y amantes de la verdad no cedan con inmediata felicidad a un argumento, sino que intenten defender su causa aun cuando la argumentación contraria les haga dudar de su verdad. Aquí se asemejan al comandante de un ejército que procura que llegue un poco de refuerzos. Confíen que mientras se defiendan con malos argumentos, se les ocurrirá entre tanto los buenos, aunque acabarán por advertir la simple falsedad del argumento del adversario. Por eso, esta ilusión obligará casi necesariamente a pequeños engaños por otra discusión, ya que de momento uno no lucha por la verdad, sino por su tesis. Por otra parte, esto es una consecuencia de la incertidumbre de la verdad y de la deficiencia del intelecto humano. Pero también existe el peligro de ir demasiado lejos, es decir, de luchar demasiado tiempo por las malas convicciones, de que finalmente nos entorpezcamos y cedamos a la mala de la naturaleza humana, defendiendo nuestra tesis por faz y nefas, con ayuda de estratagemas desleales, con que mordicus, con todas las fuerzas a muerte, luchemos por nuestra tesis, que cada uno le ampare esto de su genio particular, y que luego no tenga que avergonzarse. La clara comprensión de que aquí hemos presentado es también importantísima para la autoeducación en este sentido. Página 35. Muy bien, hemos acabado con este libro, este pequeño libro con estratagemas de El arte de tener la razón. Un libro bastante interesante, bastante útil, la verdad. Personas que quieran seguir jurisprudencia, carreras con sociología, negociación, emprendimiento, administración, muy importantes. Wow, es decir, cuando el argumento que el adversario quiere utilizar, hay muchas cosas muy interesantes. Voy a poner uno al azar, estratagema 24. Uso abusivo de la deducción, como inventarse las consecuencias de... Muy interesante. No sé qué les pareció a ustedes, a mí me pareció un libro extraordinario, realmente muy digno de ver, muy digno de escuchar, muy digno de leer. El fin de hacer los audiolibros es que ustedes empiecen a cogerle mucho gusto a esto de los libros y se animen a leer alguno que no lo encuentren en audiolibro. Y pues nada, Arthur Schopenhauer es un grande, un grande. Es más, él nos da todos estos tips para tener la razón
Y al final nos dice que lo usemos con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, que sepamos utilizarlo con gente que esté dispuesta a aceptar si se equivoca y aprender, a hacer algo constructivo con lo que están diciendo. Esto lo ve como una manera más formal, por decirlo así, de ganar una pelea, que no es una pelea, sino es algo para crecer. Increíble, y espero que les sirva mucho. Todos nuestros oyentes, gracias por escuchar estas partes de aquí. Próximamente seguimos con las 48 leyes del poder, que ese sí nos queda un poco de largo. También vamos a empezar con otro libro para ir variando un poco. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, no tengo mucho que agregar. Solo spoilearles que probablemente empecemos con algún libro de gesticulación corporal, que me parece que es bastante apropiado. O no sé que si les gustaría gesticulación corporal o gesticulación corporal. O tal vez como libros de hábitos, que también sería bastante bueno. Estamos en Libros del Poder. Ya acabamos Arte de Tener Razón. Sería bueno leer las 7 leyes del espíritu del éxito. No, las 7 leyes espirituales del éxito. Son 7 leyes, creo que podríamos hacerlo en un solo audiolibro. Si son 21 páginas. Esto se hace en un solo audiolibro, vean. Podríamos empezar con ese. Sí. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan una buena noche, un buen día, la hora que estén escuchando esto. Y nos veremos en un próximo episodio de Voces Subversivas. Les recuerdo las opciones. Las 7 leyes espirituales del éxito. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y acabamos el arte de tener razón. O el poder de los hábitos. El sutil arte que te importa un carajo. O el lenguaje del cuerpo de Pace Allen. Ojo al dato. Eso nomás, eso ha sido todo por el día de hoy en un canal de Voces Subversivas donde nada es lo que parece. Chao.